Aclaración. Es la primera vez que subo contenido y no tengo un horario, subiré los vídeos cada que pueda, muchas gracias, los dejo con los capítulos. No soy dueño de los derechos de Batman o Spider-Man. Link del creador en la descripción. Menos de 20 minutos después de que terminara la pelea, Peter ya estaba de nuevo con su ropa habitual, la bolsa de pizza bien cerrada y $500 en el bolsillo. Le entregaron el premio en un fajo de billetes de 10, con el rostro de una mujer que no pudo identificar. Ivy tomó la mitad del dinero al salir del recinto principal, con una expresión que indicaba que lo único que deseaba era marcharse de allí cuanto antes. Comprendió por qué. La pelea se reanudó casi inmediatamente después de que él saliera de la jaula y el público seguía enloquecido. Probablemente seguirían así hasta la mañana, considerando la cantidad de uniformes negros que Peter había visto en el vestuario. No sabía cómo podían soportarlo, el ruido, los olores. Llevaba allí menos de una hora y ya lo único que quería era irse. Sin embargo, tendría que regresar pronto. Su siguiente pelea era al día siguiente, y además contra un meta. Mañana irás a la 1, le había dicho el hombre corpulento que le dio el dinero. División Delta. Esa última parte le había resultado confusa. Aún no comprendía qué relación tenía el alfabeto griego antiguo con las peleas clandestinas, pero asintió de todos modos. El entumecimiento comenzaba a extenderse por su cuerpo y se instalaba lentamente, facilitándole aceptar lo que sucedía a su alrededor sin cuestionarlo. No podía creer lo que acababa de hacer. No solo había mostrado su rostro a todos los criminales presentes, sino que también había revelado su identidad como un adolescente común y corriente. Ahora que se había descubierto que era el repartidor de pizzas, sería fácil rastrearlo hasta su trabajo habitual. Después de todo, Marcos era el único restaurante en Gotham que hacía entregas a domicilio. ¿Y luego qué? ¿Intentarían reclutarlo para su grupo? ¿Lo secuestrarían? Cada vez que lo pensaba, el entumecimiento se veía interrumpido por una repentina oleada de ansiedad. Era como si le clavaran un cuchillo en el corazón, un miedo que crecía como una marea. Buen trabajo, le dijo Ivy, esquivando el cadáver de una rata grande mientras se dirigían hacia la salida de las alcantarillas. Aunque nunca volverá a ser tan fácil. Peter frunció el ceño, sacudiéndose el vacío para obligarse a prestar atención. Su guía caminaba un poco por delante, con un vestido verde milagrosamente limpio, a diferencia de lo que ocurría en todas partes. Sus zapatos y pantalones estaban completamente arruinados, empapados en aguas residuales y sangre. Había mucha violencia en el suelo incluso antes de que él empezara a pelear. Se preguntó si habrían muerto más personas esa noche. Le revolvía el estómago. Era un participante voluntario en un festival dedicado a la violencia y la muerte. Él. Peter Parker de Keynes. Tenía que sacarle el máximo provecho, tenía que asegurarse de obtener buena información de esto, tenía que usar el dinero correctamente. No sería egoísta con el dinero. Lo invertiría en lo que realmente importaba. Spider-Man. Gotham necesitaba más justicieros, a pesar de la gran cantidad que ya tenía. No podían estar en todas partes a la vez, especialmente en tiempos como esos. Recordaba Crime Alley y cómo las calles se habían deteriorado desde la fuga. Su presencia era necesaria aquí. Ivy giró la cabeza para mirarlo, con expresión disgustada. Él no sabía qué había hecho para enfadarla esta vez. Era difícil entender a la gente de esta ciudad, especialmente a los criminales. ¿No estás haciendo ninguna pregunta?, comentó ella. Negó con la cabeza. Recordaba perfectamente lo que había sucedido la última vez que cometió el error de tratarla como a una persona normal y corriente. Era extraordinaria, tanto por su reacción ante sus acciones como por su aparente poder. En eso confiaba plenamente, al igual que su novia, con la excepción de que Harley parecía depender más de las armas y su reputación que de su condición de metahumana. Deseaba poder interrogarla sobre sus habilidades, pero eso también tendría que esperar hasta que ella se encariñara con él, algo que tal vez nunca sucedería. De hecho, ni siquiera estaba seguro de querer que sucediera. Se suponía que a Harley le gustaba, y mira a dónde lo había llevado eso. Bien. Al menos puedes aprender, comentó Ivy. Te clasificaron como Delta. La próxima vez que tengas que luchar contra un grupo, será uno más grande y se les permitirá usar armas. Se sobresaltó al ver que ella le contaba todo aquello. Hasta el momento, parecía que no le caía muy bien, ¿por qué iba a intentar ayudarlo? ¿Era una trampa? Ivy notó su ceño fruncido de confusión y suspiró. Tienes potencial, hijo. Eres una herramienta sumamente útil. Lo dijo con tanta calma que Peter tardó unos segundos en asimilarlo por completo. Genial.
Ahora tenía a otra mujer peligrosa, potencialmente asesina, que quería usarlo para su propio beneficio. Y solo era la segunda en una semana. No quiero que mueras tan pronto, le dijo Ivy. Es probable que no sobrevivas a lo que se avecina, pero mientras tanto, ayudarte es ayudar a la persona que amo. Peter se dio cuenta de que ella tenía mucho cuidado de no mencionar el nombre de Arley, incluso ahora que ya no estaban en la arena. Lo que fuera que estuviera pasando con su novia debía ser grave si incluso alguien tan temida en el mundo del crimen se cuidaba tanto. ¿Acaso había enfadado sin querer a la persona equivocada? Finalmente llegaron a la entrada del túnel y Peter respiró hondo. Sal, humo y aguas residuales se mezclaban, junto con una sensación de frío intenso. La ventisca seguía azotando afuera, y la luz de la luna se reflejaba en cientos de trozos de hielo que flotaban en el canal. La bahía aún no se había congelado, pero probablemente era solo cuestión de tiempo antes de que lo hicieran los ríos que atravesaban Gotham. Se preguntó si el agua estaría lo suficientemente sólida como para caminar sobre ella. Ivy parecía completamente indiferente a la nieve y al viento a pesar de llevar solo un vestido. Él la envidiaba. ¿Por qué él tenía todo tipo de poderes excepto resistencia al frío? La respuesta obvia era que las arañas no suelen sobrevivir bien a temperaturas bajo cero, pero aún así, era injusto. Subieron a los muelles e Ivy se detuvo, volviéndose para mirarlo. Te veré aquí mañana a medianoche. No llegues tarde. Le lanzó un beso. En cuanto pronunció esas palabras, a Peter se le hinchó la garganta. Vio manchas oscuras y le flaquearon las rodillas. Se atragantó, arrodillado sobre la nieve, con todo el cuerpo temblando y ardiendo. Me dolió. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la sensación desapareció, dejándolo dolorido y exhausto, acurrucado en la nieve. No le sorprendió ver que Ivy había desaparecido, una vez que recuperó la compostura. Probablemente no quería que la siguiera hasta donde se escondía Arley. Aunque, en realidad, no quería hacerlo. Lo único que tenía en mente en ese momento era una ducha caliente y griega. Ah. Cierto. El agua caliente no estaba disponible a estas horas de la noche. Entonces, una ducha fría tendría que bastar. Peter se puso de pie con dificultad, frotándose aún el pecho y la garganta. Le costaba sentir la cara y los dedos, pues el frío había empeorado desde la última vez que había estado al aire libre. Estaban en pleno invierno. Al menos tenía dinero para un abrigo. No sabía qué hora era, pero se notaba que era tarde. Las calles estaban más tranquilas de lo normal. Incluso las pandillas habituales se habían dispersado por la nieve. No tenía ganas de volver a enfrentarse a los tejados helados, así que regresó a casa de Marco a pie. Por una vez, no tenía que preocuparse de que lo atacaran. Esperaba que su jefe no estuviera demasiado preocupado por él. Quizás podría decirle que el GPS falló con el frío y se perdió. Que se había visto envuelto en una pelea. Esas excusas le parecían poco convincentes, sobre todo teniendo en cuenta el estado de su ropa. Solo le quedaba rezar para que el hombre no estuviera muy al tanto del mundo del crimen. Cuando llegó a la calle de la pizzería, solo había un edificio con las luces encendidas. Dentro, Peter distinguió la silueta de un hombre, Marco, encorvado sobre una mesa, con la cabeza entre las manos. Al acercarse, notó la gran cantidad de cigarrillos que yacían en el fondo de una botella de cerveza vacía, así como un frasco medio lleno de lo que parecía ser licor fuerte. Mala señal. La puerta tintineó al empujarla, haciendo que su jefe diera un respingo. El hombre lo miró sorprendido, como si no esperara verlo regresar. Mierda. Parecía tan perturbado que podría ser consciente de lo que acababa de suceder. Peter titubeó, intentando recordar las excusas que había planeado dar. Perdón por llegar tarde, yo. Siéntate, espetó Marco, enderezándose, mientras una mirada fulminante comenzaba a formarse en su rostro. Sí, señor. Tragó saliva, sintiéndose como un niño al que regañan. Se quitó la mochila a toda prisa y se dejó caer en el asiento que le indicaban. ¿Lo iban a despedir? Se removió inquieto, retorciendo las manos en su regazo. Marco parecía enfadado como nunca antes lo había visto. Apretaba la mandíbula y fruncía el ceño. Además, era evidente que estaba ebrio, a juzgar por el olor de su aliento. Peter, el hombre suspiró profundamente, la rabia se desvaneció de él en un instante, reemplazada por algo muy parecido al agotamiento. ¿Estás intentando que te maten? No entendía lo que sucedía. Las palabras chocaban en su cabeza, pero era incapaz de formar una frase. Ideas inconclusas y emociones desbordadas le impedían hacer algo más que balbucear. No quería perder su trabajo. Cuando supe que eras un metahumano, comenzó Marco, me alegré mucho. Pensé.
Por fin, un chico con una oportunidad. Pero no. El chico tiene que ser un forastero. No sabe nada de este pueblo. Ahora arrastraba mucho las palabras y se tambaleaba un poco en la silla. Peter quiso acercarse para sujetarlo, pero no lo hizo. Se sentía paralizado, como si estuviera atrapado en su propio asiento. Entonces, comprendió el significado de aquellas palabras. ¿Qué espera estuviste en él? Claro que no. Espetó Marco, golpeando la mesa con la mano. Ya he perdido a demasiada gente en esta maldita trampa mortal. Entonces, ¿cómo? El adulto resopló sin humor, con los ojos aún oscuros. ¿Cómo? Repitió. Chico, apareciste en mi restaurante con las mismas botas y guantes que aparecieron en todos los periódicos unos días después. Sé que eres un metahumano desde que Firefly atacó. Peter no pudo evitar mirarlo fijamente, con la boca ligeramente abierta. ¿Marco lo sabía? Lo sabía desde hacía días y estaba contento de ser un metahumano. Incluso después de verlo luchar contra Firefly. Oh, Dios mío. Marco lo había visto con el traje de araña. Lo había visto con el traje de araña y luego había descubierto que era él. Eso ya era demasiado para esa noche. Le empezaba a doler la cabeza, quería volver ya a su apartamento, esconderse bajo las sábanas. Quería a Mai, quería a Ned. Él quería a MJ. Mira, Peter, suspiró Marco, encogiendo los hombros. Los chicos como tú son justo lo que esa gente disfruta destrozando. Te estás metiendo en un lío y no es un buen momento para hacerlo. Peter no tenía fuerzas para defenderse ni para dar explicaciones. En realidad, una parte de él estaba de acuerdo con aquel hombre. Estaba siendo un idiota al meterse en el mundo de Lampa. El problema era que no podía parar. Ippi había sido bastante convincente a la hora de hacerle temer que se cruzara en su camino. Además, no dejaba de pensar en qué tipo de gente vería durante la pelea de Nochebuena. Si el evento era tan importante como sospechaba, podría vislumbrar a algunos de los capos del crimen más importantes. Eso le daría una buena idea de quiénes estaban activos en Gotham y quiénes no, información que luego podría transmitirle a Gordon cuando éste le pidiera volver a verlo. Esa era la razón principal por la que había aceptado la oferta de Harley. Frente a él, Marco cogía un cigarrillo y su mechero de la mesa. Luego se levantó y caminó unos metros hacia la entrada del restaurante. Su pierna aún parecía dolorida. La arrastraba y cojeaba más de lo habitual. Abrió la puerta principal, dejando entrar una ráfaga de aire frío, y se apoyó contra la pared más cercana, encendiendo su cigarrillo. Parecía derrotado y viejo. Cuando habló, su voz era triste. No hay nada que pueda hacer para detenerte. Es tu decisión. Negó con la cabeza y dio una calada. El silencio se hizo pesado entre ellos antes de que volviera a hablar, más bajo. Solo quiero que sepas, chico, he tomado decisiones como esta antes y me he arrepentido. Si te quedas con este trabajo, bueno, puede que no sea el más seguro, pero estoy bastante seguro de que podrías sobrevivir. Mientras hablaba, el humo escapaba de sus labios, desvaneciéndose lentamente en el viento nevado. Peter permaneció en silencio, consumido por la culpa. Este ring, le dijo Marco, es conocido por atraer a espectadores influyentes. Muy influyentes. A algunos les gustan los retos. Ya lo he visto antes, en el pasado. Para ti, esto solo puede terminar de dos maneras. La mano que no sostenía el cigarrillo se alzó lentamente, temblando. 1. Sus dedos formaron el número, aún temblando. Pierdes y te matan. Pronunciar esas palabras parecía casi doloroso. Su rostro estaba pálido. 2. Lo imitó de nuevo. Sobrevives el tiempo suficiente para llamar la atención de alguien más fuerte que tú, y entonces pierdes y te matan. Créeme, en Gotham viven personas extremadamente peligrosas. Peter se estremeció. Ya estaba bastante ansioso ante la idea de enfrentarse a su primer metahumano en este mundo, y esto no ayudaba en absoluto. No puedo echarme atrás, respondió finalmente, odiando el temblor en su voz. Lo sé, le dijo Marco con gravedad. Lo siento, Peter. Joder. Arrojó el cigarrillo a medio fumar a la nieve. Aún se le notaba borracho, con la voz ligeramente arrastrada. A pesar de ello, sus ojos estaban sorprendentemente claros cuando volvió a mirar hacia el interior del restaurante. Necesito que me prometas algo, dijo, señalando a Peter. Escucha. Con atención. Respiró hondo y añadió. Mañana haré entrevistas. Para el 26 tendremos un nuevo conductor. Escucha. Yo estoy escuchando. Prométemelo. No. Jamás. Los involucres. Si ganas dinero con ello, no se lo muestres, no les des ganas de probarlo. Joder, incluso para los que no son meta es una puta.
Apretó los puños, visiblemente incapaz de continuar. Peter se sentía fatal. Obviamente, el tema era muy delicado y él acababa de por su culpa, Marco estaba. Lo prometo, juró, poniéndose de pie para mirar al hombre mayor. No los involucraré, lo juro. Bien, susurró Marco. Y tú ten mucho cuidado. Si la cosa se pone muy fea, avísame. Puedo sacarte de la ciudad. Aunque innecesario, fue un gesto muy conmovedor. Pero también preocupante, ya que empezaba a preguntarse si la pizzería sería en realidad una tapadera para alguna organización criminal. La forma en que Marco pronunció esa última frase parecía implicar algo menos legal que simplemente comprarle un billete de avión. ¿Qué? No me des las gracias, maldita sea, gruñó el hombre. Es culpa mía que estés en esta situación. No quiero cargar con tu muerte en mi conciencia. Tras aquella última palabra, reinó el silencio, interrumpido a veces por el aullido del viento o el lejano sonido de una sirena policial. Unos segundos después, Marco comenzó a alejarse cojeando de la puerta. Mañana cerramos. No hay tiempo para cocinar. Aquí tienes tu paga de esta noche. Dejó caer un par de billetes sobre la mesa junto a Peter y lo dejó allí, sin despedirse. El niño se quedó solo en la fría noche. Sentía que se lo merecía. Peter no durmió mucho esa noche, pero cuando lo hizo, no fue una noche tranquila. Se despertó con el viento aullando afuera, jadeando y sudando, con el nombre de su tía en los labios. No sabía qué lo hacía sentir peor. La culpa por haber tenido que golpear a un grupo de nómetas desarmados e indefensos o el hecho de que regresaría al nido de serpientes esa misma noche. Ippi había sido muy clara. Esperaba que compitiera. La noche anterior, tras regresar a duras penas de la pizzería, había pasado un rato hojeando el folleto Bienvenido a Gotham. Como era de esperar, la encontró allí, en la página 15. La apodaban Hiedra Venenosa. Era conocida por su capacidad para esparcir polen venenoso y, a veces, psicotrópico, además de controlar la vida vegetal. Se la consideraba sumamente peligrosa si se la desafiaba, pero la página señalaba que solía perseguir a quienes se oponían a sus creencias. Era una ecologista convencida, algo que él podría haber apoyado de no ser porque también era una asesina y terrorista confesa. Matar por los propios ideales era una línea que Peter jamás quiso cruzar. La muerte era demasiado extrema, una admisión de impotencia. En muchos casos, no era la única opción, ni la mejor. Harley no aparecía mencionada en la página, ni tampoco tenía un artículo propio. O bien no era lo suficientemente peligrosa como para justificarlo, o no estaba en activo cuando se escribió el folleto. Aún así, enterarse de con quién había pasado la noche anterior le heló la sangre. Y viera una asesina. La habían vinculado a varios casos de envenenamiento, sí, siempre relacionados con casos importantes de corrupción o desastres ambientales, pero matar era reprobable en cualquier caso. Eso era lo que le habían enseñado el tío Ben y la tía May. Al menos ahora tenía una idea de cómo evitar quedar atrapado por su veneno. Aunque no era muy resistente al frío, sí tenía la capacidad de contener la respiración durante un tiempo inusualmente prolongado. Ned y él lo habían cronometrado juntos años atrás, cuando él apenas comenzaba a desarrollar sus poderes. Podía aguantar fácilmente 10 minutos sin respirar y, con cierta incomodidad, incluso 15. Teniendo en cuenta que los seres humanos normales pueden entrenarse para sobrevivir más tiempo sin aire, él también podría ser capaz de hacerlo. Eso era algo que tendría que intentar, al menos hasta que pudiera fabricar su primer traje filtrante de toxinas. Peter, mirando fijamente al techo, intentó encontrar consuelo pensando en trajes de araña, fluidos de telaraña y programación. No funcionaba. Seguía temblando y la realidad lo devolvía cada vez que el viento azotaba las paredes de su habitación. Era un ruido ensordecedor, bajo el techo. Su delgada manta de segunda mano no bastaba para protegerlo del frío. Las habitaciones del ático no estaban bien aisladas, y la nieve que se acumulaba sobre el edificio hacía que las paredes y el techo estuvieran helados. Gimoteando, se levantó a duras penas del colchón y entró tambaleándose al pequeño baño. Se había despertado antes de lo habitual, así que bien podía aprovechar y disfrutar de un poco de agua caliente. La mugre y la suciedad se acumulaban a sus pies mientras se frotaba la piel, restregándose las manos una y otra vez. Parecían completamente normales, pero sabía que eran lo suficientemente fuertes como para matar a un hombre adulto con un simple empujón. Un destello. Recordó el crujido, su codo clavándose en las costillas, demasiado lejos, demasiado fuerte. Su pie haciendo estallar una nariz, su mano apretándose una y otra vez mientras estrellaba la cara de un hombre contra la piedra, con el fuego rugiendo a su alrededor.
Peter cerró el grifo y se arrodilló en la pequeña ducha. Tenía náuseas. Quería a alguien, cualquiera, con quien hablar. Echaba de menos las videollamadas que solía tener con MJ, las tardes que pasaba jugando en línea con Ned, susurrando para que su tía no lo viera trasnochando en una noche de escuela. Estar solo todo el tiempo no le hacía bien. La soledad era peor que cualquier culpa, que cualquier miedo. Pero ¿cómo iba a conocer a alguien con quien entablar amistad? No existía en este mundo, no tenía papeles, no iba a la escuela, no tenía compañeros de trabajo ni... Exacto. Pronto tendrá un compañero de trabajo. Parpadeó, notando el frío que empezaba a sentir sentado así en la ducha. Últimamente no se sentía bien, sus emociones eran casi incontrolables. Ojalá tuviera con quien hablar. Quizás el nuevo repartidor tenga más o menos su edad, quizás incluso podrían hacerse amigos. Sin embargo, no se atrevía a ilusionarse demasiado, pues no quería decepcionarse. Hasta el momento, no había conocido a nadie de su edad en quien confiar en Gotham. Probablemente eso se debía a que la mayoría de los adolescentes como él estaban en la escuela, no deambulando por los barrios más peligrosos de la ciudad. Peter comenzó a secarse, mirándose al espejo mientras lo hacía. Su piel estaba tersa, sin cicatrices ni moretones. Hace menos de una semana, su cuerpo había sufrido quemaduras y heridas graves. En un par de días, todo rastro de ellas desapareció y lucía tan sano como siempre. Tuvo la suerte de poseer tal don. Muchos justicieros probablemente soñaban con recuperarse tan rápido después de resultar heridos. No debía desperdiciar sus poderes. Tendría cuidado. Les demostraría a Marco e Ivy que podía sobrevivir en Gotham. De todos modos, no pensaba hacerlo para siempre. En cuanto él y Harley tuvieran suficiente dinero para lograr sus objetivos, se detendría. Para empezar, necesitaba encontrar un ordenador. Sin él, no podría investigar los materiales disponibles ni hacer ningún pedido, una vez que consiguiera una tarjeta de crédito prepago, suponiendo que existieran en este universo. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, habría un montón de portátiles de segunda mano en todas las tiendas. Y probablemente muchas otras cosas útiles. Resultaba un tanto extraño pensar que pronto podría permitirse comprar todo el equipo necesario para fabricar sus nuevos trajes, especialmente después de haber luchado tanto para conseguir lo que ya tenía. Peter no tenía ganas de salir al frío antes de que fuera necesario, pero tampoco tenía ganas de trabajar ni de leer. Después de vestirse y comer arroz en una vieja caja de pizza, necesitaba comprar platos adecuados, terminó sentado en el techo helado, con la radio encendida. Confían en que solo quedan unos pocos explosivos en la ciudad, probablemente bajo tierra. Una vez más, la policía pidió a los ciudadanos que no intenten desactivar ningún artefacto por su cuenta y que, en su lugar, se pongan en contacto con las autoridades competentes. Sin ganas de escuchar más noticias deprimentes de Gotham, Peter se echó hacia atrás, extendió el brazo izquierdo y se despegó del techo. Aterrizó fácilmente sobre su mano y se puso de pie con un pequeño salto. Era divertido moverse así. Echaba de menos tener la ciudad como patio de recreo para correr, saltar y columpiarse. Pronto recuperaría esa sensación. Al fin y al cabo, iba a conseguir el dinero para ello. Lo único que le faltaba ahora era trabajar duro. Sintonizó una emisora que solo emitía música y saltó de nuevo hacia el techo, aferrándose a él con la punta de los dedos. Se balanceó un rato, jugando con sus poderes con la mayor seguridad posible en el reducido espacio, antes de detenerse y cerrar los ojos. Respiró hondo y cerró la boca. Tenía algo de tiempo libre, así que bien podría aprovecharlo para practicar algunos ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración eran aburridos. Por desgracia para Peter, estaba tan absorto en la inminente pelea que no tenía ganas de hacer nada más. Así que pasó la tarde aburrido, caminando de arriba abajo por las paredes. Lo bueno de las ventanas nevadas era que ocultaban por completo lo que estuviera haciendo dentro de su apartamento. De todas formas, nadie lo vería, ya que estaban conectadas al tejado, pero aún así. Cayó la noche y, pronto, llegó el momento de marcharse. Gotham era muy diferente aquella noche cuando saltó por la ventana y aterrizó sobre la suave nieve que cubría el tejado. Incluso allí, en Bowery, la gente colgaba luces en sus ventanas y puertas, iluminando las calles con un ambiente festivo inconfundible. Podía oler la comida que se cocinaba dentro de los edificios a su alrededor, oír a la gente charlar. Era como si, por una noche, el brote y todo lo que conllevaba se hubieran olvidado. Peter anhelaba esa normalidad. Vacaciones con sus seres queridos, regalos y buenos deseos, todo aquello que había dado por sentado al crecer, todo aquello que ahora había perdido. ¡Qué sombrío!
La nieve se le pegaba a las zapatillas dañadas y a los pantalones desgastados al caminar, pero intentó ignorarlo. De todas formas, no los usaría para la pelea. Mientras escalaba y corría entre la ventisca, Peter se preguntaba a qué tipo de metahumano se enfrentaría. Aún no había luchado contra ningún supervillano en este mundo, y la única batalla en la que había participado no había terminado bien para nadie. Con suerte, al ser el escenario más controlado, no ocurriría nada malo esa noche. Ni siquiera iba a ser el único en luchar. Después de todo, era una exhibición. Tal vez debería quedarse después de su turno en la jaula, intentar obtener más información observando las peleas de los metahumanos. Sin embargo, no estaba seguro de que Ivy se lo permitiera. La noche anterior había insistido mucho en irse lo antes posible, y no tenía motivos para actuar de forma diferente ese día. Los muelles estaban casi vacíos. Solo unos pocos vigías de diversas bandas y grupos industriales paseaban por la bahía. Parecía que incluso los criminales tenían vacaciones. Ivy lo esperaba en el lugar donde le había acordado encontrarse antes, luciendo un vestido nuevo que parecía estar hecho de plantas en lugar de tela. El vestido se deslizaba sobre su piel dibujando pequeños y delicados patrones, con flores que brotaban y se desvanecían en cuestión de segundos. Eso es asombroso. Susurró antes de poder contenerse. Para su sorpresa, la mujer le dedicó una leve sonrisa. Fue entonces cuando se percató de la pequeña caja que sostenía en la mano. No estaba envuelta. Era simplemente un cubo de cartón. Se quedó muy desconcertado cuando ella se la entregó. Esto es una prueba, le informó secamente. Cuídala bien. Con cierta vacilación, Peter tomó la caja que le ofrecieron y echó un vistazo dentro. Allí, acurrucada en una maceta que parecía un poco grande para ella, había una pequeña planta. ¿Esto es para? Cerró la boca de golpe antes de poder formular la pregunta. No era un buen momento para ser envenenado. Pertenece a la familia de las aguartías. Son relativamente fáciles de cuidar. No la riegues en exceso. Tras esas palabras, la pelirroja se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras que conducían a las alcantarillas. Peter tardó unos segundos en asimilar la extraña interacción, mirando con impotencia la pequeña planta que tenía en las manos, antes de correr tras ella. Siguieron el mismo camino que el día anterior. Intentó calmar sus nervios concentrándose en recordar el camino a seguir. Gire a la izquierda, gire a la derecha, suba una escalera, ahora baje una pendiente. La puerta otra vez. Estaban allí. Su respiración se había calmado un poco, pero aún sentía ansiedad. Todavía no oía a la multitud, pero sentía las vibraciones de los fuertes victores. Un fuerte estruendo logró atravesar las dos puertas de hierro que los separaban de la arena. La lucha ya había comenzado, por supuesto. Esta vez, todas y cada una de las personas en esa jaula serían metahumanos, como él. También habría gente importante. Más aún que la que había visto la noche anterior. Deseó haber dedicado más tiempo de la tarde a memorizar los rostros de los rufianes, pero lo que sabía tendría que bastar. Ivy llamó a la puerta, él contó cada golpe de sus nudillos contra el hierro frío. 1. 1 2. 1. 1 2 3 4. 1 2. Centrarse en la información en lugar de en las emociones le ayudó a lidiar con su ansiedad, distanciándose de lo que le estaba sucediendo a Peter e intentando verlo como una misión de Spider-Man. Excepto que no llevaba máscara. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. Lo sabía. Apretó los puños, la única forma de evitar que le temblaran. Enfrentarse a otro metahumano con el rostro a la vista de todos no podría contener su fuerza. Todos verían lo peligroso que podía ser. Fue una experiencia angustiosa. Como Spider-Man, era divertido jugar con sus poderes y hacer trucos. Sin embargo, como Peter, iba en contra de todo lo que había intentado lograr en los últimos años. Los viejos hábitos eran difíciles de romper, especialmente cuando él ni siquiera quería romperlos. Aún soñaba con ir a la escuela, conseguir un trabajo y una casa. Todavía creía en ello. Eso no sucedería si se supiera que era un metahumano, y además, que estaba involucrado en actividades delictivas peligrosas. Ivy lo condujo más allá de la primera puerta hacia el corredor de piedra seca. Se habían añadido luces en la pared, esta vez franjas rojas que atravesaban el techo y las paredes de aspecto austero. El suelo estaba cubierto por una alfombra negra y mullida. Peter tragó saliva. ¿Qué tan importantes eran las personas que venían a este evento? La mayoría del público del día anterior había sido delincuentes callejeros jóvenes, del tipo que veía por la noche mientras hacía entregas. Esto parecía algo más serio. Los guardias que estaban frente a la segunda puerta no hicieron ninguna pregunta esta vez.
Eran los mismos dos de antes, los saludaron con un asentimiento y se hicieron a un lado para dejarlos pasar. Se le revolvió el estómago al pensar que ahora era conocido por su rostro en parte del mundo de Lampa. ¿Podría realmente volver a una vida normal después de eso? El ruido lo golpeó cuando la puerta se abrió por completo, más fuerte que nunca. Alcohol, humo y otros olores se mezclaron, antes de ser opacados por otro aroma. Sangre. El recinto estaba más oscuro que la noche anterior. Los focos iluminaban únicamente la jaula. Varias tiras de cinta LED roja decoraban las paredes, creando patrones en la oscuridad. Una forma extraña de celebrar la festividad, aunque, claro, era típica de Gotham. En la jaula, dos metahumanos luchaban. Reconoció a uno de ellos, sobre todo porque había leído sobre él. Sin embargo, ver una foto en internet no se comparaba con presenciarlo en persona. En cierto modo, Killer Croc se parecía mucho al hombre lagarto contra el que había luchado y al que finalmente había curado con sus alter egos hacía un par de semanas. Sin embargo, era mucho más grande, quizás de 2,5 metros o 3,5 metros de altura, y sus dientes parecían mucho más largos. Más nítido también. Se encontraba frente a una extraña criatura, humanoide pero alada y arrugada, con grandes garras en lugar de dedos. El extraño ser permanecía en la parte superior de la jaula, fuera del alcance de Croc. La tensión entre ellos era tan palpable que Peter casi podía sentirla. Era algo primitivo, lo sabía. Su ADN había sido modificado por la mordedura y sus instintos habían cambiado con ella, incluso más allá del sentido arácnido. Podía oler las emociones y percibir el miedo en las personas, como un depredador al acecho. Las arañas eran cazadoras diminutas, pero sus instintos seguían siendo los de una asesina. Merodear, tender trampas, matar, comer. Y, en ese preciso instante, Peter podía sentir la presencia de varios otros metahumanos como él. Sorprendentemente, Croc no era uno de ellos. Su aparición debía provenir de algo más que un animal real, entonces. Sin embargo, la criatura contra la que luchaba. Peter apenas se percató de que Ivy lo dejaba para dirigirse al salón VIP, concentrado en la pelea y ajeno a su entorno. El híbrido volador intentaba un ataque en picado, apuntando a los ojos de Croc con sus garras, con la boca abierta de par en par, mostrando sus largos y brillantes colmillos blancos. Sin embargo, el metahumano más grande lo vio venir y se cubrió el rostro con un brazo 5 veces más ancho que el muslo de Peter. Sus garras arañaron las escamas verdes que lo cubrían, apenas logrando dañar su superficie. Los ataques con saña no funcionaban bien contra Croc, observó. Esto era bueno para él, ya que solía recurrir a la fuerza bruta en sus combates. Sin embargo, tendría que probarlo él mismo. El híbrido intentó huir de su oponente antes de que pudiera atraparlo. Sin embargo, en lugar de usar las manos, Croc alzó la cabeza, abriendo una boca repleta de hileras de afilados y peligrosos colmillos. Peter hizo una mueca de dolor cuando los dientes se clavaron en el tobillo de la criatura. El híbrido aulló de dolor, un grito agudo y desagradable. A su lado, pudo oír a algunos espectadores maldecir. Bien, se suponía que él también iba a pelear pronto. Intentando calmar sus nervios una vez más, miró a través de la arena oculta. Las personas presentes esa noche parecían mayores y vestían mejor que las del día anterior. Pudo ver armas, limpias y nuevas en su mayoría, expuestas junto a muchas de ellas. Algunos ni siquiera parecían pertenecer al mundo del crimen, vestidos como ciudadanos respetables con traje y corbata. En cuanto al hueco que había visto antes, le resultaba difícil verlo desde donde estaba, ya que se encontraba justo encima de la entrada. Tendría que hablar con la librera e ir a cambiarse de ropa para tener una excusa para pasar al otro lado de la habitación. La vio más abajo, en las escaleras que conducían a la jaula, con la misma libreta de antes. Llevaba un traje completo, bicolor rosa y negro, un atuendo que había visto en otros espectadores alrededor de la arena, a pesar de la poca luz. Su cabello estaba recogido en un moño apretado y preciso. Esta noche fue todo un acontecimiento. Todos esos mafiosos iban vestidos como si fueran a una gala. Peter comenzó a bajar las escaleras hacia ella. Sin embargo, un fuerte estruendo lo hizo detenerse en seco. Dentro de la jaula, Croc agarró al híbrido alado por el cuello y lo estrelló contra el suelo, haciendo añicos la piedra que los rodeaba. El hombre lo soltó, alzó el puño y golpeó repetidamente a su oponente indefenso. Peter comenzó a sentir un hormigueo suave y distante en el cuello. En el suelo, maltrecha y ensangrentada, la criatura levantó lentamente la cabeza bajo el implacable ataque. Abrió la boca. Y entonces gritó. El sonido rebotó en las paredes de piedra de la arena subterránea, amplificado por la inmensidad del espacio, y resonó en la cabeza de Peter.
Era uno de los peores sonidos que jamás había oído, y le hizo agarrarse las sienes y gritar de agonía. Sentía que le ardían los oídos y su cuerpo temblaba violentamente. Se tapó los oídos con las manos, presionando con todas sus fuerzas. Fue inútil, el grito seguía resonando, dejando un largo gemido en la boca destrozada del híbrido. A Peter se le llenaron los ojos de lágrimas y sintió un nudo en el estómago. Era vagamente consciente de la multitud que lo rodeaba, que maldecía y gemía, y del olor a vómito y bilis. Varias personas se desplomaron a su lado. El chillido agudo, de repente, fue ahogado por un aullido. Ira. Rabia. Cállate. Rugió Croc, agarrando a la criatura por la garganta y apretando hasta que el sonido cesó. El silencio, el preciado silencio, calmó la mente de Peter como un bálsamo. Se tambaleó, logrando mantenerse en pie de alguna manera. Su visión se aclaró y vio al gigantesco metahumano arrojando al híbrido sobre el suelo de piedra destrozado y clavándole uno de sus pies en la caja torácica, para luego levantarlo y volver a pisotearlo. ¡Cállate! El gigante seguía gritando, mucho después de que el híbrido hubiera perdido el conocimiento. ¡Cállate! Sus ojos estaban desorbitados, furiosos. Peter tardó un rato en recuperarse. Los criminales a su alrededor se pusieron de pie con dificultad, algunos aplaudiendo. «Enséñale a Croc», exclamó la contable, frotándose las sienes con la mano libre. Croc rugió de placer, disfrutando visiblemente de la atención positiva del público, y reanudó su implacable paliza. Un murmullo de aprobación se extendió entre las butacas mientras más y más personas se ponían de pie y volvían a disfrutar del espectáculo. Con los oídos zumbando incómodamente, Peter bajó tambaleándose los pocos escalones que los separaban de la mujer vestida de traje. Ella lo vio enseguida y le dedicó una sonrisa. En sus ojos brillaba una mezcla de excitación y rabia que lo perturbó profundamente. Obviamente, las personas que trabajaban en este tipo de programas no eran las más confiables, ni estables. «Ah, sí, eres el repartidor de pizzas», le dijo ella radiante. «Buena suerte esta noche, irás tras ellos». Su voz sonaba distante, como si viniera de detrás de una cascada o de un muro. El eco del lamento aún resonaba en su mente. Su aliento olía a algo químico, y sus pupilas parecían demasiado pequeñas para que estuviera completamente sobria. Por el comportamiento de quienes los rodeaban, Peter supo que ella no era la única bajo los efectos de alguna sustancia esa noche. «Ah, claro». Se rió nerviosamente. «El premio es de $5.000. Se inclinó y susurró. «Aunque no creo que vayas a ganar». Tras decir esto, soltó una risita, como si hubiera sido una broma especialmente graciosa. Peter la miró con los ojos entrecerrados. Aunque pareciera un adolescente normal, sobre todo sin disfraz, se había enfrentado a gente mucho más fuerte que la que este lugar podía depararle. Eso era todo, se dio cuenta. Luchar sin su traje y telarañas lo desconcertaba, pero aún así sabía que era fuerte. Por muy brutal que fuera la furia de Croc, por muy fuertes que parecieran sus golpes, Peter sabía que Spider-Man podía derrotarlo. Ahora, solo necesitaba demostrarse a sí mismo que el bueno de Peter también podía hacerlo. Obviamente, no lucharía contra Croc, pero... Espera un minuto. La señora había dicho que el precio era... ¿5.000? Se le secó la boca, el corazón le dio un vuelco. Era una cantidad de dinero que jamás se había atrevido a esperar. Con esa suma, sumada al efectivo que ya tenía, podría comprar una computadora, materiales, herramientas, productos químicos, ropa. Sacudió la cabeza, asombrado, y luego se dirigió al otro lado del estadio. Había tanto dinero en juego en un lugar como ese que, sinceramente, daba miedo. El despiadado ataque continuaba dentro de la jaula. El híbrido, milagrosamente, seguía respirando a pesar de tener la mayoría de los huesos rotos. Quizás una curación acelerada. Tuvo que pasar por la escena para llegar al otro lado de la arena. Allí, la gente seguía gimiendo en el suelo, tapándose los oídos. Se apresuró hacia la puerta del vestuario, pero no la empujó al llegar. En cambio, miró fijamente hacia la zona VIP, esperando que estuvieran demasiado distraídos con la pelea como para darse cuenta de que los observaba. Había mucha más gente que antes, algunos charlando, la mayoría presenciando la masacre. Sus ojos recorrieron rostros desconocidos hasta que se detuvo en uno que reconoció. Exhaló lentamente. Bajo de estatura, con sobrepeso, bastón y una mueca de desprecio en el rostro. Lo había visto antes en fotografías, pero jamás imaginó que se encontraría cara a cara con él. Oswald Cobblepot, el pingüino, uno de los señores del crimen más poderosos de Gotham, había llegado esa noche. Y, a su lado, Peter pudo ver a Hiedra Venenosa, que lo miraba con una leve sonrisa burlona. ¿A qué esperas?
Sus ojos parecían decir: ve y haznos ganar algo de dinero. Necesitaba encontrar la manera de colar una cámara, tomar una foto de Cobblepot junto a todos esos otros criminales. Le picaba el cuello. Tenía la sensación de que lo estaban observando. Más a la izquierda del pingüino, todavía dentro del salón VIP, el anciano que había visto el día anterior lo miraba fijamente. Estaba casi completamente oculto entre las sombras, pero Peter pudo reconocer su cabello blanco como la nieve y su postura. Esa noche, llevaba una armadura sin casco. Negra y naranja, la mitad se fundía con la oscuridad mientras que la otra reflejaba las pocas luces que lo rodeaban, brillando con un ligero tono rojizo. Peter se estremeció y retrocedió un paso. El anciano desprendía una de las auras más amenazantes que jamás había sentido, una sensación que lo inquietaba profundamente. Retrocedió hacia el vestuario, perturbado. Una vez cerrada la puerta, siguió alejándose, sin atreverse a darle la espalda, cautivado por la presencia del desconocido. Mira por dónde vas, mocoso. Gruñó una voz grave a sus espaldas. Saltó, girando tan rápido como pudo. Lo que vio fue una de las criaturas más extrañas que jamás había visto. Su cuerpo era visiblemente femenino. Otro híbrido humano-animal se encontraba detrás de él, dominando la habitación con su imponente estatura, casi alcanzando el techo. Su piel lucía gruesa y resbaladiza, con sencillos patrones blancos y negros que se extendían por sus musculosos brazos, piernas y pecho. En cuanto a su rostro, era una orca. Era una mujer con cabeza de orca. No solo eso, sino que al mirarlo, él pudo ver los afilados dientes dentro de su boca. ¿Por qué tenía que saber que las orcas tenían una de las mordidas más fuertes, si no la más fuerte, entre todos los mamíferos marinos? Con un poco de suerte, sería algo menos poderosa que sus primos marinos. Sin embargo, él no quería averiguarlo. Le recordaba los colmillos de Croc clavándose en el tobillo del híbrido. Lo siento, señora, dijo, incapaz de apartar la mirada de su cabeza. Tenía una aleta en la parte posterior. Una aleta. La mujer gigantesca lo miró con los ojos entrecerrados, crujiéndose los nudillos. ¿Es contra ti con quien se supone que debo luchar? Su voz era baja y profunda, más inhumana que masculina, ya que parecía extraer los sonidos de un conjunto diferente de cuerdas vocales al que tenían acceso los humanos normales. Ese sí. Se distrajo con la forma en que sus músculos se movían bajo la piel. Se veía extraño, con formas muy diferentes a las que estaba acostumbrado. TSH. Negó con la cabeza. Dinero fácil. Él se hizo a un lado mientras ella salía del vestuario, con la ropa deportiva obligatoria muy ajustada. No se había molestado en ponerse zapatos. Su cuerpo era demasiado grande para ese tipo de vestimenta. Peter la observó marcharse en silencio, intentando desesperadamente recordar todo lo que sabía sobre las orcas, aparte de su agresividad y su increíble fuerza. Eran rápidas, para ser animales marinos. No tan rápidas como él, pero mucho más rápidas que un humano normal. Fue al baño contiguo al vestuario, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo del lavabo, que no estaba roto. Se veía igual que siempre. El mismo pelo, la misma nariz, la misma boca. Sin embargo, su mirada era más fría. Necesitaba urgentemente compañía. Relacionarse únicamente con su jefe, clientes de reparto y delincuentes de alto rango no le hacía ningún bien ni a su personalidad ni a su salud mental. Peter se puso el uniforme de noche. Los pantalones cortos negros seguían ahí, pero las camisas habían sido cambiadas por unas blancas. Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que probablemente era para que el público pudiera ver mejor cualquier herida. Las zapatillas se deslizaron sin dificultad, ajustándose perfectamente a sus pies. ¡Qué suerte! Esperemos que eso fuera una buena señal para el resto de la noche. Guardó la planta de Ivy y su ropa de diario en uno de los casilleros y, después de otra visita al baño para mojarse la cara con agua fría del lavabo, abrió la puerta. Peter volvió a entrar en la arena, con el corazón latiéndole con fuerza. La orca ya estaba entrando en la jaula, mirando con desprecio el cuerpo maltrecho de la criatura alada, que jadeaba débilmente, agonizando, tendida sobre la piedra. Gruñó y le agarró la nuca. Ella se balanceó y, sin aparente esfuerzo, lanzó al gran híbrido lejos del área de combate. Se estrelló frente a la primera fila de asientos, para deleite del público. Damas y caballeros, los oradores anunciaron. Aquí por segunda vez este año, listo para arrasar con la competencia, les presento a Orca. Orca sonrió con picardía mientras el público coreaba su nombre, alzando un puño en el aire. Parecía estar disfrutando muchísimo del evento. Peter comenzó a caminar, con la espalda recta y la mirada fija al frente, directamente hacia la jaula.
La adrenalina inundó sus venas, haciéndolo sentir despierto y alerta. Esta vez, tendría que tener mucho cuidado. Esta orca podía ser muy peligrosa, sobre todo con esos colmillos. Tendría que aprovechar su velocidad e intentar derribarla antes de que le clavara los colmillos. Y ahora, uniéndose a ella en la jaula, algunos de ustedes tal vez lo reconozcan, es el repartidor de pizzas. ¿Lo hará de nuevo esta noche, damas y caballeros? Orca resopló. ¿El tipo de la pizza? Lo provocó mientras él entraba al ring. ¿Ese es tu poder, enano? Ya verás, dijo Peter con una sonrisa burlona, listo para la pelea. Tenía que confiar en sus habilidades. Ya se había enfrentado a adversarios más fuertes. Incluso sin su traje, podría hacerlo. Así que, olvidándose de la multitud y de los villanos que lo observaban, comenzó a rodear a Orca, caminando con las manos a los costados. La puerta se cerró con un estruendo y, poco después, la mujer híbrida lo siguió en su andar. Se rodeaban mutuamente, ninguno dispuesto a dar el primer paso. La multitud guardaba silencio, expectante y observando. La tensión era máxima. Entonces, con un rugido, Orca saltó en su dirección, sus patas resonando contra el suelo, levantando piedras y guijarros a cada paso. Aceleró el paso al acercarse, con la boca abierta y los brazos listos para atacar. Antes de que ella pudiera alcanzarlo, Peter saltó en el aire, calculando el momento justo para que sus pies quedaran por encima de su rostro cuando ella llegó a donde él estaba. Usó su frente como trampolín, impulsándose con todas sus fuerzas mientras saltaba detrás de ella. Sin saber cuán efectiva había sido la maniobra, golpeó el suelo con las manos, saltando y girando en el aire para aterrizar en cuclillas, de espaldas a su oponente. Para su sorpresa, ella no pareció verse afectada en absoluto por el golpe, y giró la cabeza para mirarlo, con la rabia reflejada en su mirada. Mocosa, gruñó. Pescado. Respondió Peter, dejando que su lengua se adelantara a su cerebro ahora que se estaba metiendo en la pelea. Sus gestos de Spider-Man estaban volviendo. No te pegues, se recordó a sí mismo. Se lanzaron el uno contra el otro al mismo tiempo, Orca gritando de rabia mientras cargaba, Peter permaneciendo en silencio mientras se abalanzaba, saltando en el aire y echando el pie hacia atrás para dar una patada giratoria. Al comprender su intención, la metahumana se detuvo en seco, sus pies resbalaron y se clavaron en la piedra. Levantó los brazos justo a tiempo para bloquear su pie. Él no había puesto toda su fuerza, solo una cuarta parte, y ella recibió el golpe sin inmutarse, sintiendo el impacto ondulando en la superficie de su piel. Eso es genial, le dijo Peter, apartándose de sus brazos antes de que ella pudiera intentar agarrarlo. Aterrizó unos metros más atrás y tuvo que agacharse inmediatamente para evitar un puñetazo tremendo, seguido poco después por una patada baja, que logró esquivar saltando y rodando. Durante un rato, Orca siguió atacando, obligando a Peter a retroceder, esquivando sus golpes. Finalmente, su espalda chocó contra el lateral de la jaula. Se mordió los labios. Tenía que calcular bien el momento. Al ver que estaba acorralado contra las barras de metal, la orca lanzó una risa de satisfacción y echó el brazo izquierdo hacia atrás, lista para concentrar toda su fuerza en un solo puñetazo. Vaya. Definitivamente no quería que le golpeara eso. Por suerte, su velocidad era mucho mayor que la de ella, y se arrojó al suelo justo cuando el puño de ella surcaba el aire. Un fuerte estruendo, seguido de un crujido, resonó a sus espaldas. Orca aulló. Perfecto. Ahora era el momento de atacar. Sin moverse del sitio, Peter apoyó las palmas de las manos en la piedra y lanzó una de sus piernas contra el estómago de la mujer, sin molestarse ya en contener su fuerza. Su patada impactó con un fuerte golpe seco, haciendo que Orca gruñera y se inclinara ligeramente. Tenía la mano izquierda magullada e hinchada, y las barras que había golpeado accidentalmente estaban dobladas, varias de ellas a centímetros de romperse por completo. Tenía una fuerza y resistencia increíbles, pero eso era algo que él podía usar en su contra. Sonrió. Estaba empezando a comprenderla. Este tipo de pelea no era tan diferente de lo que estaba acostumbrado. Entonces, sintió algo cerca de su pie, todavía enterrado en su pecho. Un dolor abrasador lo cegó, cuchillas de fuego se arrastraron hacia arriba mientras. Peter pateó la cabeza de Orca con todas sus fuerzas, obligándola a soltar su pie antes de que pudiera morderlo con toda su potencia. Gimió al oír el golpe seco contra la piedra, derramando sangre en el suelo. Bueno, ahora entendía lo que sentía el metahumano alado cuando Croc empezó a mordisquearlo. ¡Santo cielo! Exclamó. No estás bromeando.
Con la fuerza de sus piernas y brazos, se impulsó para alejarse de ella y de los barrotes de hierro dañados, retrocediendo hacia el centro de la jaula. Su pie herido dejaba gotas de sangre al tropezar hacia atrás. Entonces, empezó a picarle. Su recuperación fue más rápida que durante la pelea contra Firefly, gracias a las comidas regulares que ahora ingería. Las heridas aún tardarían unas horas, quizás días, en desaparecer por completo, pero debería poder usarla, aunque con bastante dolor, en un par de minutos. «Eres una dura, enana», se burló Orca, llevándose la mano al pecho. Su rostro comenzaba a hincharse donde Peter la había golpeado. El impacto debió haberla hecho morderse los colmillos, pues uno de sus dientes se le había caído, dejando un hueco negro y sangriento. Con un rugido, se lanzó hacia la barra de metal, agarrándolas con su mano buena y con la mala y tirando. «¿Cómo es posible que eso esté permitido?», se quejó Peter, observando horrorizado cómo ella arrancaba una gran parte de las paredes de la jaula y luego desprendía una primera barra de metal, sopesándola en su mano. «Menos charla, enana», dijo riendo. «Más esquivas». Ella le arrojó la primera de las barras. Salió disparada por el aire a una velocidad asombrosa y Peter apenas tuvo tiempo de saltar a un lado antes de que se estrellara contra el suelo, esparciendo trozos de roca por todas partes mientras se hundía varios centímetros en la tierra. «Oh, eso fue malo», pensó con rapidez, las ideas le inundaban la mente. No podía saltar, eso solo lo haría vulnerable a un segundo ataque, y no tenía sus telarañas para cambiar de dirección en el aire. Tenía que mantenerse agachado. Eso lo haría más vulnerable a los ataques cuerpo a cuerpo de Orca, dado que ella era mucho más grande que él, pero era mejor que ser empalado por una barra de metal. Hablando de eso, le dispararon otra vara, obligándolo a seguir moviéndose hacia la izquierda, e inmediatamente después le dispararon otra. ¿Cuántas de ellas agarró ella de la pared? Tras otro lanzamiento, se acercaba peligrosamente al extremo izquierdo de la jaula. Sin embargo, Orca aún tenía varias varillas en la mano y se preparaba para disparar de nuevo. «Esta es una idea estúpida», le gritó su cerebro mientras, impulsivamente, comenzaba a correr hacia ella, con un plan a medio cocinar formándose en su mente. Rara vez se permitía alcanzar su máxima velocidad debido al daño que podía causar a todo y a todos a su alrededor. Su fuerza solo se magnificaba con la velocidad, lo que podía volverse extremadamente peligroso rápidamente. Sin embargo, esta vez tendría que hacerlo si quería sobrevivir a esta maniobra, francamente insensata. Orca soltó una carcajada y dejó caer otra vara, pensando obviamente que ella lo había incitado a caer en una trampa. Sin embargo, si calculaba bien el tiempo, esta sería la única que ella tendría tiempo de lanzar antes de... Peter empujó hacia abajo, un dolor punzante lo castigó por su imprudencia mientras su pie herido protestaba. Ignorándolo, saltó, aún a toda velocidad. Su pie sangrante rozó la fría superficie de la barra al esquivarla por poco. La piedra donde había estado parado estalló cuando el arma la atravesó. Se movía tan rápido que todo era borroso. Lo único que podía ver con claridad era a Orca, que se acercaba cada vez más. Desde su perspectiva, ella se movía a cámara lenta, agachándose para agarrar otra arma improvisada, sin dejar de sonreír con malicia. Ella no era capaz de percibir la velocidad a la que se movía. Su cerebro aún no había procesado la información. La rodilla de Peter impactó justo encima de su boca, contra lo que era su nariz. Inmediatamente después, le propinó un puñetazo en el costado de la cara, clavándolo incluso después del impacto inicial. Esta vez, la descarga eléctrica fue demasiado fuerte para que la piel de Orca la absorbiera. Salió disparada, estrellándose contra el agujero que había hecho en la pared, y los extremos rotos de varias barras se le clavaron en la espalda. Aulló de dolor. Peter aterrizó en cuclillas, su respiración acelerándose ligeramente. Esto era un desafío, no una masacre. Mejor en todos los sentidos que la última pelea en la que había participado. «Maldita mocosa», Orca gimió, apartándose bruscamente de las varas rotas. La sangre le goteaba por la espalda y los hombros, formando un charco a sus pies. Parecía más oscura que el rojo humano habitual, pero salía con la misma facilidad. Peter se puso de pie con dificultad, apretando los dientes mientras un agudo dolor le recorría la pierna. Su capacidad de curación acelerada apenas lograba seguirle el ritmo. Tenía que terminar esto pronto antes de que su pie se diera. Él comenzó a retroceder mientras Orca avanzaba, con espuma y sangre goteando entre sus dientes. Se acercaba sigilosamente, apretando los puños una y otra vez. Encogió los hombros, preparándose para el ataque. Por suerte, Peter se había alejado lo suficiente como para alcanzar lo que buscaba.
Extendió la mano hacia atrás, sus dedos se cerraron contra el frío metal y, con un fuerte tirón, arrancó la vara del suelo donde había permanecido clavada desde que Orca se la arrojó. Insolente plaga. Maldijo la mujer. Este palo no te servirá de nada. Ya verás. Replicó, apretándolo con fuerza, intentando mantenerse firme. El dolor seguía recorriendo su torso, dificultándole la concentración. Su oponente aceleró el paso, corriendo hacia él como un toro enfurecido. Él contaba sus pasos mentalmente, tratando de encontrar el momento perfecto para alejarse. Abrió la boca, la saliva goteaba y salía disparada mientras aceleraba cada vez más. Estaría encima de él en menos de un segundo. Ella se abalanzó sobre él, rodeándolo con los brazos para impedir que esquivara, encorvando los hombros para evitar cualquier intento de salto. Sin otra opción, Peter balanceó la vara entre ellos, levantándola paralela al suelo, frente a su rostro. Con suerte, aguantaría. Sus dientes chocaron contra el metal, mordiéndolo con toda su fuerza. Él tuvo que intentar empujarla hacia atrás, pues, aunque sus dientes ahora rodeaban el metal, ella seguía siendo mucho más alta que él, intentando derribarlo al suelo para poder pisotearlo. Gimió de dolor. El peso era demasiado para su pierna herida, que ahora temblaba violentamente. No podía mantener esa posición, no con el pie en ese estado. Impulsado por una repentina inspiración, Peter soltó la vara de repente y saltó hacia adelante, en dirección al estómago de la mujer. Orca, sin esperar este movimiento, tropezó y cayó directamente en sus brazos mientras él la envolvía alrededor de su cuerpo. La apretó. Entonces, jadeando y sin aliento, levantó a la retorcida metahumana en el aire. La elevó lo más alto que pudo antes de estrellar su cuerpo contra el suelo de piedra, dañándolo aún más. Varios agujeros quedaron esparcidos por la arena, rastros de esta pelea y de las anteriores. Para evitar que la mujer se levantara, Peter se agachó y golpeó la barra que le había salvado la vida, sobresaltándose al notar que varios dientes blancos y brillantes se habían quedado pegados a ella, algunos de ellos agrietados y hechos añicos. Sacudió la cabeza y se volvió hacia Orca. Con dificultad, se acercó cojeando a su cabeza y la derribó a patadas cuando ella intentaba levantarse. Quédate abajo, le advirtió. O te golpeó en la cabeza. Su única respuesta fue lanzar una de sus grandes manos hacia sus piernas, las cuales él apartó fácilmente con su arma improvisada. Luego intentó incorporarse y morderlo, pero antes de que pudiera hacerlo, él cumplió su amenaza. El metal se le clavó en la mejilla con un golpe seco que resonó por toda la arena, ahogando los vítores enloquecidos de la multitud. Gimió de dolor, cayendo al suelo y temblando violentamente. Lentamente, Peter colocó el extremo de la vara sobre su aleta. Quédate abajo, repitió. Y así lo hizo. Por un instante, reinó el silencio. La gente asimilaba lo sucedido. Luego, cuando Peter se alejó tambaleándose, arrastrando consigo la barra de metal doblada, la sala estalló en un estruendo. El repartidor de pizzas lo ha vuelto a hacer. Gritaron los altavoces por encima del frenético clamor de la multitud. Lo ha vuelto a hacer. Esto se sentía mucho más como una victoria que la última pelea que había tenido, pensó con satisfacción. No le importaban los vítores, pero sí sentía que se había ganado el premio en metálico. Estaba empezando a sonreír, emocionado por poder finalmente dedicarse a la costura de sus trajes, cuando le empezó a picar el cuello. Frunciendo el ceño, siguió sus instintos y giró la cabeza, alzando la vista hacia el salón VIP. Allí había cesado todo el murmullo. En marcado contraste con el resto del público, que vitoreaba y reía, la multitud reunida en la alcoba había guardado silencio, mirando sombríamente hacia la jaula. Se dio cuenta de que la mayoría lo estaban mirando fijamente. El picor se intensificó, convirtiéndose en un hormigueo intenso como no había sentido desde que llegó a Gotham. Marco tenía razón, pensó, era una idea terrible. Detrás del pingüino, que se acariciaba la barbilla mientras lo observaba, el anciano seguía allí, mirando con la misma intensidad de antes. Esto, pensó, es lo que debe sentir la presa cuando está siendo cazada. Fue aterrador.